Estás escuchando la serie sobre el único ejemplar con 5.000 millones de copias. Bienvenidos al libro más vendido. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 15 de este libro. Abigail con ustedes y en esta ocasión nuestros protagonistas, el Reino del Sur, vuelven a la tierra que conquistaron después de 70 años de exilio extranjero. Persia ha conquistado el imperio babilonio y su rey permitirá que el pueblo regrese a reconstruir su templo y adorar al Dios de Israel. Pero las naciones alrededor y la gente extranjera que había poblado el desolado territorio truncan el desarrollo de la obra, y no será hasta el rey Artajerjes, cuarto rey en la línea sucesora del imperio persa e hijo del rey Asuero de los tiempos de Esther, que permitirá a Esdras, un sacerdote y cronista, volver a Jerusalén para enseñar la ley del Señor y así reactivar el templo y por ende renovar el pacto de Israel. Con los cinturones apretados, empecemos este viaje. Buenas noticias, Abigail. Hablemos del cuándo, el lapso histórico que cubre este escrito. Los 3 libros de Esdras, Nehemías y Esther cubren unos 100 años del 538 al 432 antes del Mesías y forman la sección final de la historia del Antiguo Testamento. Cuentan el regreso de los judíos a Babilonia, la reconstrucción del templo y de Jerusalén y el restablecimiento de la vida nacional de los judíos en su patria. Aunque el texto se escribió durante la vida de Esdras, se recopilaron muchas más fuentes. Del capítulo 7, verso 27 al capítulo 9 son conocidos como las Memorias de Esdras, y esto ronda la fecha del 440 antes del Mesías. En los demás capítulos tenemos una combinación de textos de Jeremías, Zacarías, crónicas, citas textuales de cartas que enviaron reyes y oficiales principales del reino de Persia. La gran mayoría de ellos en arameo, por ejemplo, el decreto de Ciro, la acusación de Rehum contra los judíos, la réplica de Artajerjes I, el informe de Tadná y el memorándum del decreto de Ciro, la respuesta de Darío, la autorización de Artajerjes I que le da a Esdras para volver al templo. Continuemos con las preguntas básicas características de esta serie. ¿Quién escribió este libro? La mayoría de eruditos concluyen que el autor y recopilador fue Esdras. Su nombre en hebreo significa al que Dios ayuda. Pero escuchemos esto. Esdras también fue quien escribió Nehemías y Primera y Segunda de Crónicas. Y esto es porque los 4 libros, dividiendo a Crónicas en 2 tomos, comparten características comunes. Los versículos finales de Segunda de Crónicas y del principio de Esdras son los mismos. Encontramos varios capítulos con muy largas listas detalladas de genealogías, descripción de las festividades religiosas y más listas. Hay mucha repetición de 2 frases, jefes de casas y la casa de Dios, en todos estos libros. Hay prominencia de hablar de levitas y el personal del templo. Palabras como cantor, portero, sirvientes del templo también se repiten y son usadas prácticamente solo en Esdras, Nehemías y Crónicas. Pero ya que estamos hablando de Esdras, ¿quién fue este hombre? Era sacerdote, descendiente de Aarón y más cercano, bisnieto de Hilcías, quien 160 años antes había dirigido la reforma del rey Josías que vimos en Reyes. Fue a Jerusalén en el 458 antes del Mesías, 80 años después de que volvieran los judíos la primera vez bajo Zorobabel y 13 años antes de que llegara Nehemías a Jerusalén.
Vayamos a un dato interesante. El siguiente episodio que veremos en esta serie corresponde al libro de Nehemías. Y aunque parecería que Esdras y Nehemías fueron dos libros diferentes, no siempre fue así. Flavio Josefo, un historiador del primer siglo, y el Talmud, un libro que recoge las discusiones rabínicas de cientos de años, aluden al libro de Esdras y Nehemías como un solo texto. ¿Qué pasó aquí? Los manuscritos más antiguos de la Septuaginta también tratan estos dos libros como uno solo y lo denominan Esdras A y Esdras B. Orígenes Adamantius, considerado el padre de la Iglesia Oriental y teólogo muy importante para el cristianismo, fue el primero en diferenciar ambos libros y los llamó Primera y Segunda de Esdras. Fue con la traducción de la Vulgata que se le llamó Nehemías al segundo libro de Esdras. La misma separación apareció por primera vez en un manuscrito hebreo en 1448. Es decir, Esdras y Nehemías eran un solo libro hasta los primeros siglos del cristianismo, y en el judaísmo estos libros se separaron aproximadamente en 1448. Continuemos con las preguntas básicas. ¿Cómo fue escrito el libro de Esdras? Este libro fue redactado en su mayoría en hebreo tardío y en parte en arameo. Solo hay 67 versículos en arameo y 52 de estos forman parte de informes o cartas. La lengua internacional durante el periodo persa fue justamente esta, el arameo. Y no podemos negar que los personajes que compartirán el telón con Esdras son los reyes del Imperio Persa. Por eso sumerjámonos un poquito en la historia. El libro de Esdras, Nehemías y Esther van a desarrollarse durante todo el Imperio Persa, con la dinastía de los Aqueménidas, que inicia con Ciro el Grande en el año 550 antes del Mesías. Al conquistar Babilonia y el Imperio Medo, continúa con Darío, Asuero o Jerjes después y finaliza con Artajerjes. Un dato interesante es que la tumba de Ciro el Grande, fundador del Imperio Aqueménida, el primer imperio persa, aún está intacta y puedes visitarla a pesar de tantos años de historia. Hubieron 3 regresos de Babilonia. El primer regreso fue bajo Zorobabel. El templo se reconstruyó allí. El segundo regreso bajo Esdras y el tercero bajo Nehemías, donde se reconstruirán las murallas de Jerusalén. La táctica de los reyes asirios y babilonias había sido deportar a los pueblos conquistados y desparramarlos por otras tierras, mientras que la táctica de los reyes persas fue exactamente la opuesta: repatriar a esos pueblos, es decir, volverlos a sus propios países. De los reyes persas, 5 fueron importantes para Israel. Ciro el Grande, quien conquistó Babilonia y permitió volver a los judíos a su patria. Cambises, hijo de Ciro, al parecer en este libro de Esdras, será mencionado como Artajerjes y va a ser importante porque detuvo la reconstrucción del templo. Darío I fue el que autorizó la terminación del templo y lo veremos en Esdras capítulo 6. Jerjes o Asuero será muy relevante porque es el rey con el que Esther contrae matrimonio en Babilonia. Y Artajerjes I autorizó que Nehemías volviera a Jerusalén para reedificarla y construir sus muros. En el periodo posexílico, la comunidad judía que se asentaba estuvo amenazada por los samaritanos en el norte, que ya no eran israelitas, eran las familias de los hombres extranjeros que llevó el rey asirio para poblar Samaria luego de la invasión al reino del norte y de llevarse cautivo a todos los israelitas de las 10 tribus, como lo vimos en Segunda de Reyes. Por los amonitas al este también estarán amenazados los árabes al sur y los asdoditas al oeste.
Este periodo posexílico duró del 538 al 400 antes del Mesías, cuando cesó la voz profética con el último de los profetas de Israel, Malaquías. Desde ese, el último libro del Antiguo Testamento, hasta el primer escrito del considerado Nuevo Testamento, pasaron 500 años. Un dato para no olvidar es que los 3 últimos profetas que están en la sección llamada Antiguo Testamento, Ageo, Zacarías y Malaquías, vivieron y hablaron justo durante este periodo de regreso y restauración. Con esta inyección express de la historia del Imperio Persa demos entrada a lo que hay dentro de este libro de Esdras, el que, como mencionamos, Esdras y Nehemías relatan cómo fue restaurado el pueblo de Judá del exilio babilonio a la tierra del pacto. Cabe recalcar que el regreso a Jerusalén no significó una independencia política, sino una libertad religiosa. Este libro posee 10 capítulos. Del capítulo 1 al 6 tenemos el primer regreso del exilio y la reedificación del templo. Del capítulo 7 al 10, el regreso y reformas de Esdras. Hagamos un repaso del capítulo anterior de esta serie. El rey Ciro permitió al pueblo en cautiverio volver a Jerusalén luego de 70 años. El exilio había durado del 586 al 538 antes del Mesías, esto contando desde la tercera y última fase del exilio babilonio, que termina con la destrucción del templo. Como vimos en episodios anteriores, el exilio babilonio tuvo 3 etapas. El rey Ciro le dio a Jerusalén un estatuto semiautónomo. Según la historia, su idea era generar un estado de defensa contra el creciente poder de Egipto. Los judíos consiguieron mantener un estatuto semi-interdependientes hasta el fin del Imperio Persa en el 332 antes del Mesías. Y aunque todos los judíos tuvieron la oportunidad de regresar a Jerusalén, una cantidad muy importante permaneció en Babilonia durante todo el Imperio Persa. Escuchemos el primer verso del capítulo 1. El Señor despertó el espíritu de Ciro, rey de Persia, para que cumpliese la palabra del Señor dicha por boca de Jeremías. Esta es la profecía de Jeremías 25, en la que se anuncia el exilio babilónico. Otro contemporáneo y protagonista del regreso es Daniel. Él será quien le enseña a Ciro las profecías que hablaban de su estrategia para tomar Babilonia, escrito en Jeremías 25. Y hasta el mismo nombre de Ciro, redactado décadas antes en las profecías de Isaías, donde decía que bajo su gobierno volverían los judíos a Jerusalén. Isaías 44, 26 al 28 dice: Yo, el que despierta la palabra de su siervo, y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén serás habitada, y a las ciudades de Judá reconstruidas serán, y sus ruinas reedificaré, que dice a las profundidades secaos, y tus ríos haré secar, que dice de Ciro, es mi pastor, y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén serás edificada, y al templo serás fundado. Ciro les permitió volver con plata, bienes, oro, ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios. También le devolvió los utensilios que Nabucodonosor había llevado del templo de Jerusalén. Además, estableció como príncipe en Judá a Sesbazar, seguramente como gobernador subordinado al sátrapa de Samaria. Sesbazar era el nieto del rey Jeconías, aunque algunos comentarios identifican a Sesbazar con Zorobabel, quien dirigirá la construcción del templo en el primer retorno, como la misma persona. El verso 11 del capítulo 1 dice:
Todos los utensilios de oro y de plata eran 5.400. Todos los hizo llevar Sesbazar con los que subieron del cautiverio. En el capítulo 2 tenemos una lista detallada con nombre y genealogía de quienes volvieron a Jerusalén. Recordemos que Esdras era cronista y su gusto por las listas, enumeraciones y datos duros es evidente en sus libros. Regresaron con Zorobabel 42.360 judíos, más sus siervos. Pero en esta lista hay un detalle importante. Cuando hacemos un conteo detallado de la lista enumerada, faltan 11.000 personas para llegar al número total que especifica. De acuerdo a comentarios, ese número restante podrían ser hombres de las 10 tribus, ya que varios huyeron a Judá luego del reinado de Jeroboam en el norte. En el capítulo 3 se inicia la reconstrucción del templo que Nabucodonosor había destruido. Esto bajo el liderazgo de Zorobabel. Iniciaron con el altar de sacrificios en el 7º mes del primer año posterior al regreso. En el mes segundo del segundo año iniciarán con la reconstrucción de la casa y se restablecerá el servicio de los levitas. Todos cantaban y decían, porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Y aunque mucha era la alegría, los ancianos que habían visto el templo de Salomón lloraban, pues como la belleza y esplendor del primer templo, no hubo otro. El capítulo 4 es un momento declive en la historia. Recordemos que el rey asirio repobló el reino del norte con hombres extranjeros de varias culturas y creencias. Y estos pueblos, sumados a los de alrededor del reino del sur, junto a los que ya se habían asentado allí durante el exilio, intimidaron a Judá para que no reconstruyeran el templo. Y enviaron una carta al rey de Persia, que en este capítulo es llamado Artajerjes, pero es identificado en la historia como Sinbaces II, el hijo de Darío. Esta fue la carta que enviaron. Escuchemos el capítulo 4 del verso 12 al 15. Sea notorio al rey que los judíos que subieron de ti a nosotros vinieron a Jerusalén y edifican la ciudad rebelde y mala, y levantan los muros y reparan los fundamentos. Ahora, sea notorio al rey que si aquella ciudad fuere reedificada y los muros fueren levantados, no pagarán tributo, impuestos y rentas, y el erario de los reyes será menoscabado. Siendo que nos mantienen del palacio, no nos es justo ver el menosprecio del rey, por lo cual hemos enviado a hacerlos saber al rey, para que se busque en el libro de las memorias de tus padres. Hallarás en el libro de las memorias y sabrás que esta ciudad es ciudad rebelde y perjudicial a los reyes y a las provincias, y que de tiempo antiguo forman en medio de ella rebeliones, por lo que esta ciudad fue destruida. La obra se detuvo por 15 años hasta el reinado de Darío I. En el capítulo 5 y 6 se completa el templo. Darío I en su segundo año, el 520 antes del Mesías aproximadamente, reanuda la obra en el templo e incluso permitió que se utilice el dinero del tesoro real. En 4 años se completó el templo. El capítulo 6 verso 12 dice: Y el Dios que hizo habitar allí su nombre, destruya a todo rey y pueblo que pusiere su mano para cambiar o destruir esa casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Yo, Darío, he dado el decreto, sea cumplido prontamente.
Hasta aquí el lapso de construcción del templo. Nos saltaremos varios años de historia, ya que a partir del capítulo 7 inicia la sección de Esdras. El templo se terminó en el 515 antes del Mesías y Esdras llegará a Jerusalén en el 485 durante el reinado de Artajerjes I. ¿Y quién fue este rey? Nada más que el hijo de Asuero, esposo de la reina Esther. El capítulo 7 inicia con la genealogía de Esdras y detalla cuál era su ocupación. Verso 6. Este Esdras subió de Babilonia, era escriba, diligente en la ley de Moisés, que el Señor Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano del Señor su Dios estaba sobre Esdras. El regreso de Esdras fue en el 7º año del rey, y no lo hizo solo, volvieron con él 1758 judíos. Escuchemos qué decía el edicto de Artajerjes I, verso 12 al 15. Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba erudito en la ley de Dios del cielo, paz. Por mí es dada orden que todo aquel en mi reino del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas que quiera ir contigo a Jerusalén, vaya, porque de parte del rey y de sus 7 consejeros eres enviado a visitar a Judea y a Jerusalén, conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano, y a llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros voluntariamente ofrecen al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén. En el capítulo 8, Esdras volverá a redactar una lista detallada de los hombres que volvieron con él a la tierra del pacto. En el capítulo 9, Esdras al llegar a Jerusalén se enfrenta al problema que destruyó a Israel desde el inicio: las uniones o casamientos con extranjeros. Esdras escribe lo siguiente: Acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo: el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras, de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones. Porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras, y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. Cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto, y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba, y me senté angustiado en extremo. Esdras reconoce que el pueblo había dejado los mandamientos y que por eso habían sido invadidos y destruidos por reyes extranjeros. El verso 14 del capítulo 9 nos narra: ¿hemos de volver a infringir tus mandamientos y a emparentar con pueblos que cometen estas abominaciones? ¿No te indignarías contra nosotros hasta consumirnos sin que quedara remanente ni quien escape? En el último apartado de este libro, Esdras impondrá una medida para la limpieza del pueblo, y es que mientras él lloraba por el pecado del pueblo, se juntó una gran multitud a su alrededor, y un hombre llamado Secanías le propuso lo siguiente: ahora pues hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. Así que reunieron a todo Judá y Benjamín bajo la cláusula de que aquel que no se presentara perdería su hacienda. En esta convocación también se conformó un consejo de anciano presidido por Esdras. El capítulo 10 culmina con la lista de hombres que habían tomado mujeres extranjeras. Y así termina el libro de Esdras, o la primera parte de este libro. Resumamos las 3 fechas de mayor importancia. El retorno a Jerusalén tuvo 3 periodos: con Zorobabel en el 538, con Esdras en el 468 y con Nehemías en el 444
antes del Mesías. Al finalizar este libro, no nos queda duda de que hay alguien detrás de la historia y de los hechos que ocurren. La restauración de Israel del exilio fue diseñada por el Señor aún antes de que todo ocurriera. El primer versículo de este libro nos dijo que fue el Señor quien despertó el espíritu de Ciro para abrir las puertas y permitir el regreso. Proverbios 21, verso 1, nos revela esta soberanía del Señor. Así como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano del Señor. A todo lo que quiere lo inclina. Dios endureció los corazones para llevar a su pueblo cautivo y también conmovió el alma de los emperadores persas para hacerlos volver. Levantó profetas que respaldaron a los exiliados, los protegió por el camino, los liberó de sus oponentes, prosperó para la reedificación del templo, reactivó los servicios, las fiestas anuales. El pueblo había vuelto a su identidad. Y si Dios usó las potencias del mundo, las autoridades imperiales, si Dios escribió la historia y la cumplió, ¿no está también al pendiente y cuidado de lo que está por venir? Abramos las ventanas. En este momento salgamos a la terraza y corroboremos. ¿Está el cielo aún? ¿Estamos pisando la tierra todavía? Si podemos ver las nubes y pisar la tierra hoy, meditemos en las palabras del Maestro en Mateo 5:18. Hasta que pase el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña ni una tilde de la ley, hasta que todo se cumpla. Y este fue el episodio número 15 del libro más vendido. Nos escuchamos, amigos, en el próximo para concluir el periodo histórico del Tanaj o Antiguo Testamento. Un saludo grande desde Buenos Aires y no olviden compartir siempre buena información. Les dejo con un pedacito del siguiente tema, Sulamita, de Kelly y Daniel Moreno. Sulamita, vuelve a casa. Es tiempo de volver a tu primer amor, Sulamita. Sulamita.